Ahora sí, señores, arrancamos esta última cápsula porque ya la siguiente va a ser de la nueva temporada de fútbol de Netflix. A ver, empezamos, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Vámonos desde las semis del Mundial de Clubes. A ver, lo del Chelsea lo dije todo el santo Mundial de Clubes y lo vuelvo a repetir. Lo del Chelsea para mí era meramente y puramente circunstancial. Era un equipo que, pues sí, en teoría le había tocado con equipos flojitos, o bueno, equipos que no eran de la misma talla, refiriéndome al nivel de jugadores y económico, como por ejemplo el Fluminense, que le tocó enfrentar la semifinal, al cual le ganó 2-0 con los goles de João Pedro, que mis respetos, lo que son ese cuate, y ahorita les digo quién más. Ese cuate, Nkunku y Palmer, por el amor de Dios, si Real Madrid quiere seguir fichando y Chelsea quiere vender, fichen a Palmer, es un jugadorazo. Palmer, mis respetos, pero bueno, de hecho estaría interesante, vi por ahí una nota, no sé qué tan cierta o verídica sea, que el valor de Palmer creo que era como de 110, 120, y el de Rodrigo del Madrid era de 90. Un intercambio ahí estaría interesante. Esos 30 yo creo que se pagan con los títulos que puede llegar a traer Palmer, junto con el resto del equipo, obviamente, porque la verdad se me hizo un jugadorazo, y João Pedro ni se diga, jugadorazo también. Gracias a él fue que el Chelsea llegó tan lejos, a mi punto de vista. Esa dupla, mis respetos, y Nkunku también. Vamos, el Chelsea, si nos vamos a las estadísticas, por ejemplo, contra el Fluminense, que estamos hablando que es un equipo que lo que el Chelsea se gastó en fichar a 3 jugadores fue su ingreso total de todo un año. O sea, es una diferencia abismal en la parte económica entre los equipos brasileños que vamos. La samba brasileña fue una locura en este Mundial de Clubes. Lo mismo con el equipo árabe que sobrevivió, el Al Hilal. Fue una locura. A mí lo que fueron el Fluminense, el Palmeiras, el Botafogo y el Al Hilal me sorprendieron de una manera monumental en este Mundial de Clubes. Y para mí, el Chelsea contra el Palmeiras y el Chelsea contra el Fluminense me dejó muchas dudas ese pase. Ya la final es otro gallo y ahorita hablaremos de eso. Pero a ver, las estadísticas fueron, por ejemplo, contra el Fluminense, el Chelsea-Fluminense, fueron 12 remates del Fluminense contra 17 del Chelsea. Remates al arco fueron 3 del Fluminense contra 5 del Chelsea. O sea, no fue una diferencia abismal, realmente no lo fue. La posesión fue de 46 del Fluminense contra 54 del Chelsea. Los pases fueron 429 completados del Fluminense contra 503 del Chelsea. La precisión de los pases fue de 88% del Fluminense contra 90 del Chelsea. Faltas igualados a 11 faltas. Tarjetas amarillas 2 del Fluminense contra 1 del Chelsea. Rojas 9 expulsados. Fuera de lugar 4 del Chelsea por 2 del Fluminense, o sea, tienen mejor manejo de fuera de lugar los brasileños. Y tiros de esquina 3 del Fluminense contra 4 del Chelsea. Para haber ganado 2-0, quien no vio el partido dijo el Chelsea pasó sobradísimo, y no fue así. Yo creo que un factor, pues sí, la verdad, destacable del Chelsea fue Robert Sánchez, porque el Fluminense tuvo muchas llegadas y oportunidades, y el portero no los dejó. O sea, no los dejó, porque realmente yo creo que, salvo por Cucurella, que yo sé que a muchos les cae gordo, la defensa, bueno, Adabarriollo también es un buen central, pero de ahí en fuera la defensa del Chelsea a mí no me termina de convencer. Yo creo que lo más completo del Chelsea está en medio campo con Palmer, y en la delantera con João Pedro, bueno, Nkunku, Pedro Neto y demás. Pero siento y repito que el Chelsea es un equipo que está en reestructuración, es un equipo que está creciendo, es un equipo que probablemente después de esto va a querer pelear por la Premier y demás, que ganó muchos títulos,
vamos, no son títulos tan importantes, pero son títulos a fin de cuentas. Este título sí lo siento importante. O sea, yo no minimizo un mundial de clubes, sinceramente no. Pero el resto sí son un poco la Conference League y demás, sí son un poco, pues yo siento que títulos menores, ¿no? O sea, creo que tiene más peso incluso una Europa League. Pero bueno, el Chelsea, tengo mis reservas contra el Chelsea, sobre todo en semifinales. En la final ya hablaremos, ya llegaremos a ese punto. Vamos con la otra semifinal, que fue el Paris Saint-Germain contra mi Real Madrid. Yo les dije desde un principio, yo tenía miedo, yo sentía miedo. Yo veía jugar el Paris Saint-Germain y decía, madre de Dios, estos no nos van a dejar ni respirar. No me equivoqué, el resultado fue bastante abultado, fue un baile el que le metieron al Real Madrid, fue 4-0. Duele, sí, es muy pronto para empezar a criticar a Xabi Alonso y demás. Vuelvo a lo mismo, y lo dije con Ancelotti y lo vuelvo a decir con Xavi. Este no es un tema de directores técnicos. Es más, Ancelotti se pudo haber quedado y esto habría pasado. Pudo haber llegado Mourinho y esto habría pasado. Pudo haber llegado de nuevo Zidane y esto habría pasado. Es un tema de los jugadores de arriba, porque ahorita les doy un dato, una estadística que acabo de encontrar que está interesante. Pero bueno, 4-0 pierde el Madrid. Gol de Fabián Ruiz, gol de Ousmane Dembélé, gol de Goncalo Ramos y Fabián Ruiz de nuevo. Fueron los 4 que sentenciaron al Real Madrid. Las estadísticas, y aquí se habla demasiado de la superioridad de un equipo sobre otro, fueron 17 remates al arco de parte del Paris Saint-Germain contra únicamente 11 del Real Madrid, de los cuales de sus 17 remates al arco tuvo 17 remates, 7 al arco de parte del Paris Saint-Germain contra únicamente 2 del Real Madrid. Solo 2 remates. En 90 minutos solo tuvo 2 remates al arco el Real Madrid, y eso es tristísimo cuando tienes a Vinicius y a Mbappé y a un jugadorazo como lo es Gonzalo. Nada que reprocharle a Gonzalo y a otros jugadores, pero sí a los dos que acabo de mencionar, y ahorita les digo por qué. Posesión de balón, 69% de parte del Paris Saint-Germain contra 31% del Real Madrid. Una diferencia abismal en la posesión del balón. Una diferencia abismal. Pases completados, 681 pases completados por parte del Paris Saint-Germain contra únicamente 306 del Real Madrid. 306, menos de la mitad. O sea, una vergüenza, una verdadera vergüenza. En fin, precisión en los pases, 92% Paris Saint-Germain contra 83 del Real Madrid. Faltas 9-9, tarjetas amarillas, una de parte del Paris Saint-Germain contra 2 del Real Madrid. Tarjetas rojas, no hubo expulsados. Posesión adelantada, 4 del Paris Saint-Germain, 0 del Real Madrid. Por lo menos ya empezaron a manejar un poco mejor la defensa en ese tema. Tiros de esquina, 3 del Paris Saint-Germain contra 6 del Real Madrid. Fue un verdadero baile. Estaba escuchando, según información de El Chiringuito de Jugones, del periodista Edu Aguirre, que es el que más cercano está junto con Roncero a todo el tema del Real Madrid. Bueno, tiene conocidos dentro. Que a Xabi Alonso, la directiva, o sea, me imagino palabras del mismísimo Florentino Pérez, le dio la libertad de decir, no me interesa el nombre del jugador, no me importa cómo se llame, cómo se apellida, si no quiere jugar y no quiere correr, tienes todo el derecho a bancarlo. Aquí ya no vamos a proteger figuritas ni demás. Y yo me refiero exclusivamente a 3. A 3 que ahorita les comento por qué. Mbappé, Vinicius Junior, que vamos, tocando el punto específico de Vinicius, está ahorita el tema de su probable renovación. No se ha apalabrado todavía, no se ha cerrado ningún acuerdo. Por lo que escuché, Vinicius pretendía una renovación con unas cifras estratosféricas. El Real Madrid dijo no, aquí no estamos para cumplir caprichitos, aquí estamos para tener jugadores que quieran estar. Y la verdad es que Florentino Pérez hace bien, el Real Madrid hace bien.
Ningún nombre está por encima de la institución, ninguno, así sea Cristiano Ronaldo, así sea Raúl González, así sea Iker Casillas, Sergio Ramos, ninguno. Vinicius Junior, ninguno. Si Vinicius se quiere quedar bien, si Vinicius no quiere renovar y lo único que le importa es la lana, que se vaya a un equipo árabe, seguramente le van a pagar muy bien, seguramente va a ser campeón al equipo árabe al que se vaya, seguramente va a anotar 800 goles por partido, que se vaya. Si el tema de falta de actitud al juego de Vinicius es por un tema económico, que se largue, o sea, que se largue. Jugadores así no necesita el Real Madrid. Lo mismo con Rodrigo Góez, que pedía un aumento salarial. ¿Un aumento salarial por qué, güey? No ganaste un título la temporada pasada, fuiste un jugador sumamente irregular, no metiste ni la mitad de goles de los que solías meter y pides un aumento. Es como el güey que hace horrible su trabajo y que literalmente le da más dolores de cabeza al jefe que otra cosa, que te pide aumento. Es como de, ay, adiós, te corro, chao, consigo uno que haga mejor tu chamba. Lo mismo con los jugadores. Aquí no hay nombres, aquí hay institución. Y si el Real Madrid es una institución como la que ha sido toda la vida, se puede largar quien se quiera largar. Si se quiere largar Vinicius Junior, que a mí en su momento era uno de mis jugadores favoritos, o es de mis jugadores favoritos del Real Madrid, por lo que representa, por lo que hace, por cómo se llegaba a poner la camiseta. Si es por lana, que se largue. O sea, neta, que se largue. Se necesitan jugadores que sientan la camiseta, no estrellitas que los muevan los signos de pesos. Y Bellingham también. O sea, no tiene tantos temas como los que acabo de mencionar con Vinicius y Rodrigo, sobre todo en el tema económico. Pero Bellingham fue uno de los que menos corrió, y a eso voy, porque también había leído notas en las que decía que el Real Madrid no corría, que no se movían y demás. A ver, estoy viendo, según el Marca, en Diario Marca, el Real Madrid corrió más que el Paris Saint-Germain. Mira, y lo leo textualmente. El PSG se quedó en su conjunto en los 104.6 kilómetros, 100 metros menos que el Real Madrid. Curioso cuando todo el mundo decía de lo poco que se había corrido los de Xabi Alonso. Lo que quedó desnudo el equipo blanco fue los pases, por tan solo 306 con 381 del rival, ya lo mencioné. Y no se trata de un tema de el que corre más gana los partidos, no. Normalmente en un caso así, si el Real Madrid tuvo que correr más es porque el Paris Saint-Germain paseaba mejor la pelota, tocaba mejor, se conocía mejor, y el Madrid tuvo que estarles persiguiendo. Eso es normal. Pero a ver, aquí hay otro punto clave que dice, en lo individual fue Tchouaméni el que más corrió con 11 kilómetros por los 10 de Arda Güler y Fran García. Arda Güler, el turco, para mí ya tiene su titularidad ganada. Es uno de los que más le está dando al Real Madrid, junto con el mismísimo Gonzalo. A ver, si vamos a checar la alineación hombre por hombre, Courtois, inamovible. Rüdiger, de hecho Rüdiger también vi que pidió perdón, porque lo que fueron Rüdiger y Raúl Asensio fueron los dos jugadores, fueron los dos MVPs del Paris Saint-Germain, salieron a no jugar. O sea, y Asensio había estado dando una temporada impresionante y cerrando impresionante y no se le iba a uno. Asensio parecía el nuevo Sergio Ramos, y estos últimos dos partidos, bueno, estos últimos partidos en general del Mundial de Clubes, porque también salió expulsado en uno de ellos, le hace falta recuperar nivel. Pero bueno, Rüdiger y Raúl Asensio van a recuperar nivel, y si no, ahí está Militao, si no está Alaba, no pasa nada. O sea, hay forma. Ahora, Fran García, para mí, ya tiene la titularidad, y qué bueno que Xabi Alonso, yo lo dije, chéquenlo ahí en mis videos pasados, yo lo dije, Fran García te da muchísimo más que Mendy, y yo no entendía por qué Ancelotti seguía metiendo a Fernando Mendy cuando no estaba ni en su mejor momento, ni te daba lo mismo que García, ni te da la misma profundidad en la banda y el mismo regreso. Y también los cierres de Fran García no son muy lejanos de los de Raúl Asensio. O sea, Fran García para mí te da mucho. Y Fede Valverde, que inició jugando ahí, para mí también fue un error. Yo no entiendo por qué sigue poniendo en la lateral a Valverde cuando tienes a Alexander-Arnold y ya tienes a Carvajal, que salió de la lesión. Fede Valverde, no sé si se dieron cuenta cuando hizo el cambio, te da muchísimo más al ataque.
Fede Valverde, cuando lo metes en la posición en la que normalmente juega en medio campo, tienes mucho más llegadas, tienes mucho más control de medio campo, tienes muchísimo más pases a la banda, tienes un equipo más completo. Yo no regresaría a ese sistema que tuvo que adoptar Ancelotti. Tuvo que adoptar ese sistema Ancelotti, pero por el tema que hacía falta en laterales, porque Lucas Vázquez era una maldita peatonal. Pasaba por ahí quien sea. Y sí, Lucas Vázquez te llega a dar profundidad de la banda para llegar a la línea de fondo y lo que tú quieras, pero nunca regresa, o puede estar parado bien, digamos, como lateral, sin haber subido, y aún así se lo llevan. Lucas Vázquez era una maldita peatonal. Pero si ya tienes a Alexander Arnold, si ya tienes a Carvajal, yo no entiendo por qué insisten con Valverde de lateral. Valverde te da 3 veces más como jugador en el medio campo. Pero bueno, Tchouaméni, mis respetos. Bellingham, tela de juicio, y ahorita va el porqué. Arda Güler, para mí, nuevo titular. Gonzalo García, también por lo que escuché noticias del Chiringuito, Edu Aguirre, tiene varias ofertas de clubes europeos importantes, y el Real Madrid dijo, no, este cuate es proyecto de Xabi Alonso, este cuate es proyecto del Real Madrid, y este cuate se queda en Madrid, y qué bueno, porque fue uno de los goleadores del torneo, y porque dio la sorpresa para muchos. Y sí, ya leí en Twitter que tiene una cara y un nombre muy genérico y bla, 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 bla. Denle tiempo al tiempo, que el chamaco va a brillar en Madrid, ya lo demostró. A ver qué pasa. Kylian Mbappé y Vinicius Junior, no sé qué se traen, pero insisto, la institución por delante del nombre. Si te gastaste los millones que te hayas gastado en los jugadores y no quieren seguir en el club y no están dando el ancho en el club, gracias, pero no gracias, véndelos. Hay opciones en el mercado, hay muchas opciones en el mercado, y te aseguro que vas a encontrar quien sí quiera jugar. Ahora, vamos a lo que les comentaba. Los 3 jugadores que menos corrieron del Real Madrid fueron Vinicius Junior, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, sustituidos a la vez, pues quedaron con 6 kilómetros. 6 kilómetros. Yo corro más en una cancha de fútbol 7 y no es broma. En una de fútbol 11 ni les cuento. Y es más, cuando me voy a hacer running a la caminadora o al parque, me echo 10, 12 kilómetros y no soy futbolista profesional. O sea, es increíble que en un partido de semifinales de un mundial de clubes, del primer mundial de clubes en este formato, hayan corrido 6 kilómetros. Digo, no estabas haciendo tu cardio en el gimnasio, estabas jugando una semifinal. Y no puedo creer que jugadores como Vinicius y como Mbappé, que de hecho hay un video que debe de estar por ahí circulando en redes sociales, a ver si lo encuentro, lo subo al TikTok de fútbol en la Netflix, en el que le roban el balón a Mbappé y únicamente se queda viendo la contra. Y otro en el que le roban el balón a Vinicius y únicamente se queda viendo la contra. No hace ni el más mínimo esfuerzo por recuperar el balón. A ver, si eres una estrella, si tu posición es de ataque de extremo, ok, lo entiendo. Pero si hay que bajar y hay que recuperar y hay que correr, lo haces. Me vale gorro si te llamas Kylian Mbappé, o me vale gorro si te llamas Vinicius Junior, o en este caso, que para mí es la decepción más grande, es Jude Bellingham, porque Bellingham también en su tiempo fue la estrella del Real Madrid y no estaba tan alzadito como está ahorita. Yo creo que se empieza a poner tóxico el vestidor, se empiezan a inflar las estrellas y esto es lo que empieza a pasar. Cosa que en su tiempo le pasó al Paris Saint-Germain cuando estaban Messi, Mbappé y Neymar, si no mal recuerdo. Neymar se llenó de estrellas, se llenó de egos el vestidor y no le ganaban ni a su sombra. Entonces, ojo ahí, qué bueno que le dieron ese actuar libre a Xabi Alonso para que ponga en su lugar a todo aquel jugador que no quiera correr, que no quiera jugar y que no quiera vestirse la camiseta del Real Madrid. Eres Vinicius Junior, me vale gorro, vas a la banca, ahí está Rodrigo. Eres Rodrigo, me vale gorro, vas a la banca, metemos a Güler. Eres Kylian Mbappé, me vale gorro, metemos a Sultanito, ¿no? Lo del Real Madrid es una vergüenza, sinceramente es una vergüenza. Pero bueno, vamos a pasar un poco al mercado de fichajes porque, pues, cerramos con la final del Mundial de Clubes.
Cerramos con la final del Mundial de Clubes, pero bueno, vamos al mercado de fichajes. Segundo fichaje de Deco para el Barcelona en 2025-2026 ya es oficial. Dice, el Barça ha conseguido cerrar su segundo fichaje estival. Joan García abrió la veda con su fichaje por el cuadro azulgrana el 18 de junio. En la siguiente incorporación estaba llamada a ser Nico Williams, que bueno, ya sabemos que no llegó. Nico renovó con el club de sus amores, según él, que es el Athletic, pero bueno. No obstante, lo que sí ha ocurrido es que ha arribado un atacante. Su nombre, Ronnie Bardghji, y a priori estará a caballo entre el filial y el primer equipo. El Barcelona y el Copenhague han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Rooney. La verdad es que no lo ubico, pero lo voy a buscar porque está interesante. Le ha costado al conjunto catalán un montante que ronda los 2 millones de euros. Pues yo creo que están mintiendo, sinceramente. No creo que les haya costado eso, pero obviamente no pueden decir la verdad porque ellos desde hace rato tienen temas con el fair play financiero y demás. Entonces sería cuestión de checar, ver qué tan verídico es esto. A ver, ahora vamos a pasar a lo siguiente. No de Asensio a Mourinho y 9 millones anuales. Marco Asensio ha rechazado una propuesta millonaria por el Fenerbahce, que le ofrecía 9 millones de euros netos por temporada, según informa la agencia AP. El Balea no contempla por ahora mudarse a Turquía y su prioridad sigue siendo continuar en una de las 5 grandes ligas europeas. A ver, lo de Asensio a mí se me hace... pues yo siento que el jugador no estaba ni tan grande ni era tan malo como para haber decaído como decayó, pero también hay rumores de que lo quiere el Villarreal. Yo espero que no se vaya a ir al Villarreal, y también el Milan está interesado por su situación, según la Gaceta dello Sport. A mí me encantaría en lo personal, porque bueno, es exjugador, Marco Asensio es ex Madrid. A mí me fascinaría ver a Marco Asensio en el Milan. Le daría mucho al ataque al Milan, que buena falta le hace. Sobre todo ya que se deshicieron de Reiners, y ver qué tal jala junto con Luka Modric, porque ya se conocían de antes. Estaría interesante con Santi Jiménez, que al parecer ya no va a tener tanta competencia al ataque, porque se rumoraba que se iba a ir del Milan. Milan dijo, no, te quedas, qué bueno, y a ver qué pasa. Pero bueno, esa es una. Dice, la última del Manchester United aportolizó cerrado el fichaje de Mateus Cunha por 70 millones de euros. Espero que esta vez les pegue el fichaje, porque luego el Manchester United suelta la lana a lo bruto y no les pegue el fichaje, a ver qué pasa. 70 millones de euros y a punto de pagar más de 60. Sí, siempre ha tenido lana el Manchester United. Más de 60 por Mbeumo. Al Bradford, conjunto inglés, ha preguntado al Olympique de Lyon, readmitido por la Ligue 1, por problemas de deuda por la situación del centrocampista francés de 30 años, indica la Equipe. A ver qué pasa con el Manchester United, pero suenan interesantes sus contrataciones. A ver, el Utrecht ficha a Hesse, hijo de Wesley Sneijder, y dice, el hijo de Sneijder, con paso por el Real Madrid o Inter de Milán, acaba de firmar por su primer contrato profesional con el Utrecht de la holandesa hasta 2028, como su padre, también centrocampista ofensivo. Interesante. Fallido, dice Richard Ríos, que bien jugó con el Palmeiras el Mundial de Clubes este cuento. Pero bueno, Richard Ríos, loco por estar con Gasperini, ha rechazado una oferta oficial de 30 millones de euros del Zenit de San Petersburgo. Según informa Fabrizio Romano, el centrocampista colombiano ha dado su visto bueno para el proyecto de la Roma. Se va a ir a la Roma, interesante, okay. Aunque el club italiano todavía no ha alcanzado el acuerdo con el Palmeiras. La oferta actual es de 24 millones fijos más variables, mientras que los brasileños exigen 30. El Benfica también ha mostrado interés, y como no, porque dio un super mundial de clubes. Richard Ríos, mis respetos. Bueno, vamos al siguiente. Tras Fer López, el Wolves vuelve a mirar a España. Pubil, el siguiente. El Wolves se acerca por Marc Pubil. Según informa Fabrizio Romano, el club inglés está en negociaciones avanzadas para fichar el lateral derecho del Almería. A ver qué pasa. Oficial.
Dice la locura del Newcastle por Ekitike y su imposible con Isak. El Newcastle ha ofrecido más de 82 millones de euros al Frankfurt por Hugo Ekitike, según The Times. El club alemán quiere acercarse a los 100 millones de la cláusula, pero las conversaciones siguen. De consumarse la operación, se trataría de un fichaje más caro de la historia del club, superando los 70 millones. Pensé que se había apagado el micrófono, perdón. Pago por Isak. Desde Newcastle insisten en que su fichaje no implica la salida de Isak, aunque la operación tendría un fuerte impacto financiero. El Newcastle también anda potente económicamente hablando. Y pues la más nueva, que es el cuarto fichaje del Real Madrid, que a mí me han gustado los dos que ya vi, porque nos faltan ver otros dos. Pero bueno, Álvaro Carreras se convierte en el cuarto fichaje de verano del Real Madrid. Lateral izquierdo de 22 años, llega para reforzar la saga tras el Mundial de Clubes a cambio de 50 millones de euros. Creo que fue una buena compra. Vamos a ver qué tal se desarrolla en esa posición, porque digo, no está mal, pero tienes ahí también a Fran García y a lo mejor ya habría que pensar en vender a Ferland Mendy, pero a ver qué pasa. Me gustó Huijsen, su desarrollo. Sí, también salió expulsado en una ocasión, pero es un buen fichaje. Trent Alexander-Arnold, ni se diga, ya dio su primera asistencia para gol a Gonzalo. La otra nueva fichita del Real Madrid, que viene de la cantera, excelente. Me está gustando mucho lo que estoy viendo con Xabi Alonso en el Madrid. Vienen cosas buenas. Si es necesario cortar cabezas como Vini o Mbappé o los dos o Rodrigo o los que se tengan que ir, Xabi Alonso no va a durar hacerlo, pero va a sacar a flote el barco y recuerden mis palabras, Xabi Alonso va a sacar a flote el barco porque Xabi Alonso lo sabe igual que todos los madridistas, primero la institución y después los nombres, no importa de quién se trate. Y Mastantuono, que pues bueno, ya veremos qué tiene para ofrecer, ¿no? Yo ya quiero que empiece la liga y demás, que empiece la liga, que empiecen las ligas en general. Y pues aquí entre nos ya pedí por lo menos 2 de mis 3 jerseys de todos los años. El nuevo del Real Madrid, el nuevo del Milan y falta el del Manchester United. Pero bueno, vamos a esperar poco a poco. Ahora sí, vamos con la final del Mundial de Clubes. Yo insisto, el Chelsea es un equipo para mí que llegó a cuentagotas, irregular y demás. Pero el partido que dio la final es punto y aparte. Es punto y aparte. O sea, independientemente de todo lo que dije anteriormente del Chelsea, lo sigo pensando y sosteniendo, no me estoy echando para atrás, pero la final la jugó a otro nivel. Yo no esperaba ver un Chelsea tan superior al Paris Saint-Germain. Yo no esperaba ni siquiera ver un Chelsea que le ganara al Paris Saint-Germain. Yo creo que después de la algilada del Manchester City, fue la sorpresa del torneo. O sea, yo creo que todos los que nos enteramos que iba a ser la final Paris Saint-Germain-Chelsea dijeron, pobrecito Chelsea, ya hasta aquí llegó, ¿no? Y tómala, 3-0, 2 de Cole Palmer, insisto, jugadorazo, y 1 de Joao Pedro, insisto, jugadorazo. Vamos a ver las estadísticas del partido. Porque me late que sí les metieron un baile. Pero vamos a ver qué dicen las estadísticas. Remates a puerta, 10 del Chelsea. 10 del Chelsea contra 8 del Paris Saint-Germain. Remates al arco, 5 del Chelsea contra 6 de el Paris Saint-Germain. Insisto, repito y recalco, Robert Sánchez también ha sido un factor importante para el Chelsea. Es un arquerazo. Posesión 33 del Chelsea contra 67 del Paris Saint-Germain. Vuelvo a lo mismo, la posesión no siempre gana partidos, pero sí te ayuda mucho. El caso claro creo que lo pone el Chelsea en la final, porque en realidad parece que al que le metieron el baile fue al Chelsea, pero el que ganó fue el Chelsea. O sea, si lees las estadísticas, el Paris Saint-Germain le parece que le metió un baile al Chelsea, pero el resultado fue otro. El fútbol es impredecible.
de verdad. Pases completados, 301 del Chelsea contra 601 del Paris Saint-Germain. Precisión en los pases, 80% del Chelsea contra 90% del Paris Saint-Germain. Faltas, 15 del Chelsea contra 12 del Paris Saint-Germain. Amarillas, 4 del Chelsea contra 2 del Paris Saint-Germain. Un expulsado por parte del Paris Saint-Germain que fue Joao Neves. Sí, hizo varias entradas. Lo bien que había estado jugando y cómo había parado a Yamal y demás, o sea, lo de Neves un poco raro en él, pero bueno. Fueras de lugar, 3 del Chelsea contra 2 del Paris Saint-Germain y tiros de esquina, 3 del Chelsea contra 5 del Paris Saint-Germain. Si tú escuchas las estadísticas y no viste el partido, parece que el Paris Saint-Germain le metió un baile al Chelsea y nada que ver. O sea, ese 3-0, mis respetos. El Chelsea cuando las tuvo, las metió. Y el fútbol es el que mete más goles, gana, no hay más. Está interesante el proyecto del Chelsea. Si logra mantener la regularidad, que eso es lo que siempre le ha costado históricamente al Chelsea, creo que tienen un proyecto muy interesante y pueden meterse a una buena batalla ahí contra los grandes como el Liverpool, como el City, últimamente el Newcastle, el Aston Villa y demás de la Liga Premier, siempre y cuando yo también esperaría que recuperara protagonismo equipos históricos como lo es el Manchester United, que se pusieron un poquito más las pilas para destacar, pero bueno, pues hasta aquí llegamos. Ahorita por el momento no hay más. Ya regresaré con el arranque de las ligas que ya está próximo. Pero bueno, ahorita hasta aquí la dejamos y ya sabes, como siempre, cápsula semanal de Fútbol La Netflix. No te la pierdas, así que gracias por ver y chao.